¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más, hoy domingo, y llevar hasta ustedes una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Caballona de Durango. Esto sucedió en Durango, en el Durango de nuestros abuelos, por allá en los años 40, cuando un policía rural, a los que comúnmente llamamos de la policía montada, cabalgaba al amanecer por un camino hacia la hacienda de la Ferreira, cuando hizo un hallazgo terrible. Al lugar llegaron 2 de sus compañeros y unos cuantos gendarmes, y fueron testigos de una de las escenas de crimen más espantosas que pudieron haberse imaginado. La mitad superior del cuerpo yacía boca arriba. El torso estaba desnudo y aplastado. Al principio pensaron que de alguna manera le habían succionado la carne y los órganos, pero rápidamente se dieron cuenta de que solo era la piel, pues las entrañas, porciones de carne y huesos estaban regados por todo alrededor. Incluso se pudo encontrar el cráneo completo, lleno de sangre y sucio de tierra al rodar por el piso, y se dieron cuenta de que el cuerpo había sido desollado totalmente, con un salvajismo, abriéndolo por la espalda y después destrozándolo. Le habían despojado del cráneo a este cuerpo. El rostro era una pequeña porción de piel que carecía de todo soporte y hacía pliegues como una bolsa vacía, dándole una expresión exagerada de dolor y de agonía. Aquellos policías no podían olvidar en ese tiempo. A un par de metros de distancia estaba la mitad inferior, la pelvis y las piernas. También se encontraban, pero en mejores condiciones, pues se conservaba todavía la vestidura. Incluso encontraron algunas pertenencias y algo de dinero en sus bolsillos del pantalón. Se podía apreciar el desgarramiento brutal con el que había sido separado el torso, pues partes de carne y de piel colgaban arriba del cinturón, así como una parte de la espina dorsal, como si una bestia con fuerza formidable e inhumana lo hubiera arrancado de una vez, provocando aquel enorme charco de sangre en el que yacían todas las partes de ese cuerpo. Pero debido a la hora que se había encontrado el cuerpo y a lo poco transitado de aquel lugar, fueron muy pocos los testigos, más allá de las autoridades que pudieron darse cuenta de aquel suceso. Los restos humanos fueron recogidos deprisa, y muchas fueron las teorías que trataban de explicar estos hechos horribles. Una de ellas explicaba que aquel hombre sufrió un asalto y fue herido de muerte en el vientre con algún cuchillo, y los perros habían llegado a rapiñar aquel cuerpo, y fueron aquellos quienes lo habían destrozado de esa manera, al empezar a devorarlo por las entrañas. Pero esta teoría se desechó, pues si bien no se podía determinar cómo había sido aquella herida inicial, debido a las condiciones del cuerpo, el hecho de contar con el dinero en sus bolsillos dio por el suelo esta hipótesis del asalto. Se pensó en la posibilidad de que alguna fiera salvaje, ya fuera un gran animal silvestre o alguna fiera exótica de mascota de algún hacendado de aquel rumbo, y que pudo habérsele escapado, y que también había una manada de lobos. Incluso había una teoría de que era un castigo divino, pero nada se pudo sacar en claro, por lo que el asunto se trató con mucho hermetismo y la identidad de la víctima no fue revelada. El asunto se hubiera olvidado si no fuera que por poco más de 3 meses después de que se había encontrado este cuerpo, se encontró otro en condiciones tan similares que no se pudo evitar la conexión entre ambos casos. Esta vez era cerca de Puente Negro, y esta vez fue imposible mantener la secrecía del asunto, pues además de que muchas personas habían llegado al lugar de aquellos hechos mucho antes que los gendarmes, pues fueron alertados por los gritos de auxilio de una joven veinteañera, de nombre María. También se conoció la identidad del difunto. Se trataba de don Benjamín Rivera, reconocido prestamista y usurero sin escrúpulos, aunque se manejaba siempre como un hombre honorable y fervoroso feligrés de una parroquia de la Santa, de cual él era vecino. Fue la misma María la que relató con detalle todo lo sucedido, después de recuperar el aliento y de tranquilizarse lo suficiente para poder hablar. Dijo que habían llegado hasta ese lugar al filo de la medianoche para encontrarse con don Benjamín,
quien antes de llegar a aquel lugar del encuentro escuchó un grito desesperado y pudo ver la silueta blanca correr, encorvada hasta perderse en la oscuridad. Y fue ahí cuando casi tropieza con la porción del torso de aquel hombre que estaba cercenado en el piso, en medio de un charco de sangre. Pero esta vez no había sido desollado, porque le habían arrancado un brazo, y tenía una herida brutal en el pecho, como un zarpazo de un oso. Dada la enorme cantidad de sangre, no quedaba duda de que las heridas habían sido provocadas mientras él aún estaba vivo. Cuando la cuestionaron acerca de que era muy sospechoso de que esta joven estuviera sola por esos lugares, en una supuesta cita y a esas horas, no le quedó más remedio que confesar que no era la primera vez que se veían ahí, pues sostenían relaciones amorosas con el cincuentón. Aceptó que a cambio de recibir favores de la joven, él le daba protección económica, a pesar que él tenía esposa e hijos, bien conocidos por la sociedad de todo Durango. Debido a esta información, el funesto asunto se corrió como un reguero de pólvora. La presión social para que se esclareciera el caso no se hizo esperar. Intentaron proteger la integridad del finado. Se acusó a la joven de un brutal asesinato, acusándola de mentirosa y de que seguramente ella, en compañía de sus cómplices, habían atacado a don Benjamín para asaltarlo. La joven fue arrestada, pero la investigación no pudo demostrar la supuesta culpabilidad. Primero, porque al igual que el otro crimen, se encontró el dinero en las ropas del cuerpo, además del reloj de oro. Tampoco pudo demostrarse que hubiera más personas involucradas. La joven no tenía hermanos varones y su padre era un anciano de oficio alfarero, muy conocido de aquel rumbo. Además, fueron muchos los testimoniales de familiares, amigos y vecinos que confirmaban las relaciones entre ambos. Por último, la joven tenía las cartas que le había escrito don Benjamín y algunos regalos que le había hecho. No dejaba lugar a dudas, por lo que se optó por investigar otro móvil para ese crimen. La venganza era algo que debía tomarse en cuenta, pero la joven no tenía compromiso con ningún tipo. Era soltera, no tenía ni hijos ni pareja conocida. Ella aseguró que solo le había pertenecido a don Benjamín. Por otra parte, la esposa legítima del señor, doña Concepción Argumeda de Rivera, era una dama intachable. Sus hijos Benjamín y Salvador eran jóvenes honorables y estaban fuera de la ciudad visitando a algunos familiares. A fin de cuentas, nada se pudo aclarar y este caso se hubiera quedado sin resolver, de no ser por un tercero caso, que de manera increíble podría explicar el asesinato, aunque de manera inverosímil. Paco Acevedo era un pachuco consumado, un joven de casi 30 años que disfrutaba de fiestas y excesos, y sobre todo le encantaba trasnochar por las calles, que aunque desiertas eran bastante tranquilas, y si algún vival le salía al paso, Paco, además de ser muy bueno para defenderse, tenía siempre un cuchillo en el bolsillo, esto para defenderse en casos extremos. Era por todo esto que su madre Carmelita, angustiada, le suplicaba que no anduviera en esos bailes, mucho menos por las calles, pues temía que algún día le pasara algo realmente malo, mucho peor, ya que cada vez eran más frecuentes sus peleas. Y Carmelita tenía toda la razón. Una de tantas noches, Paco caminaba por el rumbo del Ojo de Agua, cuando a lo lejos, sentada sobre una gran piedra, pudo ver a una mujer vestida de blanco. Mientras más se acercaba, más se entusiasmaba, pues aquel vaporoso vestido blanco brillaba con la luz de la luna y dejaba ver, entre una tenue transparencia, aquel cuerpo esbelto y jovial, y se acercó hasta ella, y su larga cabellera tapaba su rostro, agachado y con la mirada al piso. Así que se acercó y saludó, además de ofrecer ayuda en caso de que ella la necesitara. Entre más se acercaba, la joven volteaba su cabeza, esto para impedir que la viera, pero aquel joven conquistador echó la mano a uno de sus mejores piropos, pero no consiguió arrancarle ni una sola palabra, ni siquiera una mirada, por más que ella trataba de esquivar el contacto visual, hasta que le dijo: «Preciosa, solo déjame verte y miré». En ese momento, aquella joven levantó la cara,
y lo que Paco vio era suficiente para hacerle perder el juicio a cualquiera. Eran unos ojos completamente blancos y opacos. Su rostro, a la altura de los pómulos, se alargaba de una manera monstruosa, tan largo como el de un caballo. Ante tan espantosa visión, Paco alcanzó a exclamar: «¡Anda, maldita, me hubieras dicho que eras una cosa mala!», y echó a correr a toda prisa. Podía escuchar el jadeo inhumano de la bestia acercándose a él. Cuando estaba a punto del colapso, se encontró con un grupo de pachucos que también regresaban del baile, y literalmente lo cacharon en sus brazos a Paco. Y al decir de ellos mismos, pudieron ver una silueta blanca, de larga cabellera, que se alejaba corriendo en 4 patas. Esto para perderse entre los árboles del Ojo de Agua. Paco quería contar todo lo que le había sucedido, pero no atinaba a pronunciar palabra alguna, y tanto fue su esfuerzo que se desmayó. A decir de sus amigos, tardaron varios minutos en hacerlo recuperar el conocimiento, y lo acompañaron hasta su casa. Carmelita se asustó mucho de ver en qué estado estaba su hijo. No fue sino hasta días después que Paco estaba ausente y deprimido, y se atrevió por fin a contarle todo lo sucedido a su madre. Tras escuchar el relato, doña Carmelita dijo: «Esa es la caballona. Ella castiga a los hombres que actúan como animales, a los viciosos, a los mujeriegos y a los infieles, a los que no saben ser hombres a cabalidad y que se comportan como animales en brama y se llenan de excesos. Llega la caballona y los devora, pero a ti, hijo, solamente te dio una advertencia, así que hazle caso». El muchacho no volvió a trasnochar nunca más. Después de que muchas personas han contado encuentros con este ser, y al igual que Paco, fueron advertidos y vivieron para contarlo. Otros fueron mucho menos afortunados. Encontraron una muerte horrible. Por eso, cada vez que se encontraba un cuerpo deshecho, rezaban angustiados, pues temían que el monstruo anduviera rondando. Quién sabe cuál sea su origen o su naturaleza. Fuera del estado de Durango, en muchas ciudades se cuentan historias de encuentros con este monstruo. Incluso fuera de nuestro país, en Centroamérica, hay una leyenda que se llama La Sayona, que tiene mucha similitud. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.